festival de tos. Ok, vamos. Bienvenidas a todas y todos al tercer episodio de nuestro podcast Té con Té, dirigido por el equipo de prensa de la Escuela Arturo Alessandri Palma de Frutillar. Hoy nos acompañan Maite Álvarez de tercero, Ángel Guetta de tercero, Mateo Rodríguez de séptimo básico, Sergio Cárcamo de tercero. ¿Y las profesoras? Tami Casas Y Javiera Ávila. Bueno, estamos tomando tecito para conversar sobre la fortaleza del carácter que nos ayuda a crecer como personas. Hacemos chin chin. Bueno, en nuestro episodio anterior conversamos sobre el respeto, pero te conté que hoy hablaremos sobre una fortaleza que nos ayuda a actuar correctamente incluso cuando nadie nos está mirando. Así es. Hoy vamos a hablar de la fortaleza del carácter soy correcto. Para nosotros ser correcto significa actuar de acuerdo a los principios éticos de honestidad, integridad, lealtad y justicia. Ser correcto no consiste solamente en cumplir las reglas. También significa hacer lo que es justo, decir la verdad, cumplir nuestras promesas y actuar de acuerdo con nuestros valores. A ver, niños y niñas, ¿logran identificar actitudes o comportamientos correctos en algún familiar? El Anto ya tiene levanta la mano. A ver, Anto. Mi mamá siempre dice la verdad, aunque sea difícil. Súper, Anto. A ver, tú, Maite. mi abuela nos trata con igualdad a mí y a mi hermanita, ¿Sí? a la Camilita. ¿Siempre las trata de la misma manera? Sí. ¿No tiene diferencia entre una y la otra? No. Ah, excelente. Y si algún familiar no fuera correcto, no actúa correctamente, ¿cómo le enseñarían ustedes a hacerlo? Yo le diría que dejara de hacer lo que está haciendo y que diga la verdad. Oye, y si alguien va y les pide algo y después no las devuelve, ¿qué le diría? Le diría que me la devuelva porque eso sería robar. Oigan, ¿y ustedes alguna vez han actuado de manera incorrecta? A ver, Mateo, usted que no ha hablado. Una vez agarré un lápiz, ¿Sí? ya pensando que era mío, pero no era mío. Y un compañero estaba buscando el lápiz y como no lo pillaba, entonces dijo que tenía una marca. Yo vi que tenía la marca, pero no quise. Pero después mis pensamientos me dijeron que lo devuelva, que eso era hacerlo bien, eso. Súper. Perfecto. Oye, ¿y nadie me ha hecho algo incorrecto? Ya, ¿cómo no? Sí, yo. Ya, pues, a ver. Está en el supermercado, en el Unimark, y yo agarré un Kit Kat y me lo comí y lo iba a pagar al final. Y me lo pongo en el bolsillo y después pasamos por la caja y nos vamos y se me olvidó y después me sentí arrepentido. Ah, te arrepentiste. ¿Te dio cosita después cuando Sí, dijiste, porque dije, hay que pagarlo"? no, pensé es que escuché como si venía alguien con un auto así, como wiu, wiu, y me asusté. Ay, pensaba que te venían a buscar. Perseguido. Maite. A mí me pasó un día en el Unimark que fue sin querer que mis papás me dejaron pesar el pan en esa máquina que tienen y yo saqué la cosita antes y la dejé trabada y se quedó ahí como una semana. Ya, bueno. Oye, ¿y alguna vez han copiado alguna prueba? Eso también, ¿será actuar correctamente? A ver, Chichito. A veces me copio de la prueba al lado de mi compañero. Así le vamos a llamar mejor el podcast. ¿Qué es esto? A ver, Antu. Yo agarro mi lápiz y lo tiro y después como que lo voy a recoger y miro al lado así. Y después me siento. Esa fue una estrategia. Qué bueno venir al podcast. Estoy enterando de muchas cosas. Amparo me lo ha hecho para conversar conmigo. Ahora llega uno de los momentos más especiales de nuestro programa. Ser correcto significa actuar con honestidad, integridad, lealtad y justicia. Pero estas palabras cobran verdadero sentido cuando vemos a personas que las ejemplifican cada día con sus acciones. Hoy tenemos el privilegio de compartir con 3 integrantes de nuestra comunidad educativa que fueron reconocidos por sus compañeros, colegas y amigos. Personas que con pequeños y grandes gestos demuestran que hacer lo correcto siempre vale la pena.
Son ejemplos de confianza, responsabilidad y buen corazón, que nos recuerdan que la honestidad se practica todos los días en la sala de clases, en la oficina, en los recreos y en cada encuentro con los demás. Por eso queremos recibir con mucho cariño a nuestros invitados de hoy. La tía Carla Rodríguez, secretaria de nuestra escuela, el tío Robinson Pérez, profesor jefe de tercero básico, e Isaac Cárdenas, estudiante de 8º año. ¡Un aplauso para ella! Bienvenidos, gracias por estar aquí y por inspirarnos con su ejemplo. Estamos muy felices de poder conocer un poco más sobre ustedes y sobre su manera en que viven esta importante fortaleza del carácter. Les haremos algunas preguntas. Partean tú. Esta pregunta para quién es primero. Para Isaac, ¿cómo te sentiste cuando supiste que habías sido reconocido por representar la fortaleza? ¿Soy correcto? Hola, mi nombre es Isaac y bueno, me sentí feliz porque me habían como dicho que era correcto y cosas así. Igual como que me sentí feliz porque como que era como tipo que estaba así como normal, así en el acto y de la nada dicen Isaac Cárdenas de 8º básico y me sentí feliz. Oye, ¿y tú identificabas esta fortaleza en ti? ¿La podías así nombrar? Decir, oye, sí, yo soy correcto. ¿La identificas? Igual y sí, porque a veces que, no sé, pueden estar hablando y le digo, chicos, silencio, porque, no sé, el profe estaba hablando y estaba explicando algo que era para la prueba y se pueden olvidar, no sé, y se sacan para la nota. Y ahora, Maite. Esta pregunta es para la tía Carla. ¿Qué significa para ti actuar con honestidad e integridad en la vida diaria? Hola, mi nombre es Carla. Quiero agradecer primero la invitación a este podcast. Es la primera vez que participo en uno, así que muchas gracias por esta invitación. La verdad es que la honestidad y la integridad en lo que yo hago en la vida diaria, que además soy mamá, soy trabajadora y todo lo demás, tiene que ver con varios valores que representa también la honestidad y la integridad. Cuando uno hace las cosas bien o quiere hacerlas bien, incluye también valores como hacerlas bien porque tú quieres a alguien con quien te estás relacionando. Lo quieres hacer bien porque le dedicas eso a alguien o a algo, porque tienes un compromiso para hacer cosas. Entonces, hacerlas bien, hacerlas con honestidad, pero también con respeto, porque a veces ser honesto en las palabras, por ejemplo, involucra hablar también con respeto. O sea, ser honesto también es buscar las palabras precisas para poder hablar con alguien más sin herir sus sentimientos, sin herir un momento o abrir una herida que a lo mejor esa persona había curado. Así es que vivir con honestidad, vivir con integridad también, como decían al principio, es equivocarse, pero también es decir, chuta, me equivoqué aquí, lo voy a reparar, a lo mejor voy a pagar el Kit Kat que me comí. Repararlo no solamente porque a nosotros nos duele, sino que cuando nosotros hacemos algo mal, a alguien más siempre le duele o a alguien más le molesta. Entonces no es repararlo solo con nosotros, sino que también repararlo con alguien más. Creo que la honestidad de reconocerse también que nos duele, que nos hizo mal y que nos queda así como una espinita. Eso es de valientes también. Eso es hacer lo correcto. Tío Robinson, ¿recuerda alguna situación en la que tuvo que hacer lo correcto, aunque fuera difícil? Hola, mi nombre es Robinson Pérez, soy profesor de tercero y agradezco también, igual que la tía Carla, que me hayan invitado a conversar sobre esto que es ser correcto, digamos. También agradezco mucho que mis compañeros, mis colegas me hayan elegido, me sorprendió harto también, fue bonito, es una sorpresa linda, de esa sorpresa linda que da la vida cuando te eligen en estas cosas, así que fue bonita la sorpresa. Ahora, si me acuerdo de alguna situación, sí, me acuerdo de una puntual, era muy chiquitito, tenía como 8 o 9 años, y yo con mi mamá íbamos a comprar un almacén que estaba muy cerca de mi casa, y había unos juguitos en caja que vendían en ese almacén. Y ahí esos juguitos en caja, a la época, estoy hablando hace muchos años atrás, con tener un juguito en caja no era algo tan sencillo como hoy día. Hoy día los niños todos andan con colaciones, con jugo en caja, incluso los dan aquí en las colaciones y todo eso. En mi época no había, eran pocos los niños que tenían eso. Y yo quería tener un jugo en caja. Y yo saqué un jugo en caja y no lo pagué, muy parecido a lo que pasó con el Anto, lo que contaba el Anto. Y yo me lo eché al bolsillo, salí del local, íbamos caminando con mi mamá,
Y aquí pasó lo que yo creo que me marcó para toda la vida, porque yo se lo mostré como un trofeo a mi mamá. Mira lo que, así como, lo mostré realmente como algo bueno. Pensaba yo que estaba bien lo que había hecho. Yo en ese momento lo mostraba así como, casi como de pillería, así como hice esto. Y mi mamá, obviamente yo vi su cara, cómo se fue transformando, sí, fue terrible para ella. Obviamente me retó y me hizo hacer algo que tiene relación un poco con lo que dijo, y ahí yo aprendí lo que dijo la tía Carla hace poquito, el reparar. Me hizo ir, devolverme a la tienda, decir lo que yo había hecho, decirle a la persona que estaba ahí, pedir disculpas y devolver el jugo. O sea, reparar lo que yo había hecho, el daño que había hecho recién. Y para mí eso fue muy difícil. Nunca voy a olvidar ese momento de la vergüenza de volver al lugar y primero decir yo, contarle a todos los que estaban ahí, porque todos me estaban mirando cuando yo empecé a contar, porque volver, un niño que vuelve, ¿a qué? Entré y todos me quedaron mirando y dije que tenía que hablar y todos escucharon a un niño. Me imagino los adultos de la época me miraron y cuando yo conté, todos callados. Y devolví el jugo. Obviamente me dijeron que no me preocupara todo, pero para mí fue la vergüenza terrible. Después cuando fui a comprar con mi mamá, todos me saludaban, después hubo como una buena... El que roba el jugo. Claro, era como el que robó el jugo, que me imagino que quedé así como el que robó, pero a la vez también el que ratero, como el Chavo, así, una cosa así. No, pero lo bonito fue que después la gente, o sea, obviamente hubo una buena relación con la gente porque íbamos siempre, ¿ya? Y yo después, se me pasó obviamente la vergüenza y después me robé más uno. Después no. No, de ahí nunca más, pues, la vida. Nunca más en la vida. Y en el fondo tiene que ver con lo que dice la tía, reparar, porque el ser correcto yo creo que tiene que ver un poco con eso, de la vaya a embarrar como todo el mundo, no es tan especial tener como un poco esa, pero yo creo que la diferencia que uno podría marcar en algo, en ser correcto, es que después tú decís, oye, ¿sabes que la embarré? Me equivoqué en esto. Y eso es correcto, justamente. Darse cuenta primero, y luego de eso, de reconocer lo que es el acto de valentía, que es justamente lo que me pasó y viví esa cuestión que dije, la embarré. Ya, ¿saben qué más? Fracasar es importante para ser correcto. Claro. Sí, ahora me pasa así que igual uno la embarra, pero tiendo a ser de los primeros en decir al tiro, ya yo la embarré, yo fui, ¿qué puedo hacer? Ya está, ya. Y tratar de reparar. Creo que ahí está el ejercicio interesante y cuando me ha pasado con personas y he hecho ese traspaso de reparar, la relación con las personas son súper buenas después. La gente se da cuenta que tú intentaste por lo menos hacer algo, intentaste modificar o reparar el daño y te puedes llevar bien, igual incluso cometiendo algún error con personas. Sí. Eso. Vamos, Anto. Para todos, ¿qué consejo le darías a los demás para ser correcto? ¿Quieres partir tú, Isaac? Ya, a ver. El consejo que yo les daría es que cuando cometan algún error o algo, no le echen la culpa al resto y digan que fue él. Si al final, ya diciendo que eres tú, es como que por una parte hiciste el bien y por otra igual hiciste el mal porque estás haciendo algo que le estás echando la culpa al otro. Pero ya reconocer que fuiste tú es como ya una gran actitud y así puedes ir desarrollando poco a poco la fortaleza de ser correcto. Te das cuenta de lo que hiciste mal y lo puedes remediar, porque si no, ¿qué podrías remediar si no te das cuenta que estás actuando mal? Así que excelente, súper. ¿Tía? Yo creo que primero hay que poner atención en las cosas que vamos aprendiendo, en lo que nos enseñan los profesores, los papás, la gente que ha caminado antes que nosotros, un par de años antes y que tienen otro tipo de conocimiento o sabiduría. Eso hace que nosotros nos demos cuenta que nos equivocamos, eso hace que nosotros podamos reparar, que seamos valientes. Y yo creo que el consejo hay que vivir felices, hay que vivir arriesgándose a todo, pero con conocimiento de causa, como digo yo. Por eso siempre hay que hacerle caso a los papás, a los profesores, a la gente que nos quiere, básicamente, porque hay mucha gente que nos quiere, que nos da consejos y aprender de ellos. Pero arriesgarnos a equivocarnos, arriesgarnos a vivir y reparar. Y ser correcto es eso, es ir avanzando pero viviendo felices sin miedo, porque a veces cuando uno se equivoca tiene miedo de equivocarse para que no nos castiguen, para que no nos quiten un juego, un álbum o lo que sea, pero hay que ganárselo. Si se nos quita, hay que ganárselo. Y lo otro, yo hablando más de la escuela, creo que matemática es un ramo que nos enseña mucho a corregirnos. Matemática nos hace pensar y nos hace corregir. Cuando el profesor o la profesora nos da un problema de matemática, nos da los pasos para poder arreglar o solucionar ese problema
Y el total, cuando nos sale mal, es porque los pasos lo hicimos horrible. Entonces creo que matemática es una buena materia para aprender a ser correcto. Así que ánimo a los niños que están estudiando, que nos escuchan y disfruten las matemáticas. Tío Robinson. Bueno, yo creo que, como dice la tía Carla, un poco siguiendo esa misma línea, yo creo que la mejor manera como de ir siendo un poquito más correcto, así como si uno pudiera darle un consejo a alguien, así creyéndose uno así muy, muy bueno en esto, así como experto en ser correcto. Entonces, desde aquí les voy a decir cómo, pero si uno pudiera dar como un tip, a lo mejor podría decirle a alguien que mientras más conectado estés con las personas, mientras más te des cuenta, porque yo creo que con lo que decía la tía, darse cuenta un poco de que lo que estás diciendo o lo que estás haciendo afecta a los demás. ¿Ya? Entonces, la misma gente te va dando señales, tanto corporales como te van diciendo cosas, ponen cara, y eso hay que mirar, hay que observar al otro cuando tú estás conversando, mirar al otro. Y la persona te va a ir diciendo si vas bien o va mal, cómo va la cosa, y ahí a partir, como lo que iba diciendo la tía Carla, de ir reparando un poco esto, ¿no es cierto? Si te das cuenta que hiciste daño, que le afectó al otro, acercarte, tratar de buscar esa como reparación del acto, porque vamos a cometer errores, hay que jugársela, como dice la tía, va a pasar, hay que relacionarse con los demás sin miedo a equivocarte, sin miedo, porque va a pasar, pero para darte cuenta tienes que mirar, observar al otro. Y como digo, las señales las da. La gente, a lo mejor hay cosas que no dice, pero el cuerpo dice mucho. Sus caras, sus gestos. Y en la medida en que estemos más conectados con el otro, más humanizados, vamos a darnos cuenta y vamos a poder ir mejorando como personas, ir mirando y siendo más en las relaciones más humanas, de contacto físico, de mirarse, eso. Porque igual esto tiene que ver con el otro, porque al final las normas y todo eso está hecho para que podamos relacionarnos mejor. Y es también, si uno se ensimisma, es muy difícil observar a los demás y darse cuenta que está errando en algo o no está haciendo algo correctamente. Muchas gracias, queridos invitados, por compartir sus experiencias. Nos ayudan a comprender que en realidad ser correcto no es ser perfecto, ¿cierto? Todo viene con un aprendizaje y un esfuerzo de actuar bien. Eso. Bueno, antes de despedirnos, queremos felicitar nuevamente a los invitados que tuvimos, a Isaac, a la tía Carla, al tío Robinson. ¡Aplauso! Muchas gracias por venir. La honestidad y la integridad, la lealtad y la justicia son valores que fortalecen nuestra convivencia y nos ayudan a construir una comunidad donde todos podamos confiar unos en otros. Cuando actuamos correctamente, demostramos quiénes somos realmente, incluso cuando nadie nos observa. Bueno, y hasta aquí llega nuestro tercer episodio de Te Conté. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación sobre la fortaleza Soy Correcto. Les invitamos a seguir practicando la honestidad, la integridad, la lealtad y la justicia en cada rincón de nuestra escuela y fuera de ella. Hasta la próxima. Salud.